La sala de juntas estaba en silencio, un silencio que se rompió con una voz pequeña. Una niña, hija de la encargada de limpieza, había entrado por accidente. Los ejecutivos se miraron entre sí, confundidos. El millonario soltó una risa arrogante, burlándose de sus palabras, pero lo que ella dijo a continuación dejó a todos en completo shock. Era una mañana clara en la ciudad. Los ventanales del edificio reflejaban el sol naciente que bañaba de dorado el interior de la sala de juntas. El millonario, de traje impecable y sonrisa de superioridad, repasaba gráficos y cifras frente a un grupo de ejecutivos que asentían con cada palabra. El ambiente olía a café recién servido y cuero de los sillones caros, mientras los relojes de pulsera brillaban discretamente bajo la luz. Afuera, el murmullo del tráfico apenas se filtraba, como recordando que allá abajo la vida seguía. De pronto, la puerta chirrió suavemente. Todos voltearon. Una niña de apenas 12 años, con el uniforme escolar arrugado y el cabello recogido deprisa, se asomó con timidez. Sujetaba un cuaderno entre las manos y sus ojos curiosos brillaban, recorriendo aquel espacio imponente. Nadie entendía qué hacía allí. El millonario arqueó una ceja, molesto por la interrupción, mientras los demás ejecutivos murmuraban entre dientes. El contraste era brutal, la inocencia infantil contra la soberbia del poder. El aire se tensó en segundos, cargado de incredulidad. La sala, con sus muros de cristal y la ciudad extendiéndose como un mar de edificios, se volvió de repente un escenario incómodo. El millonario carraspeó, con tono seco, y preguntó: «¿Qué haces aquí, niña?». Su voz retumbó en el eco elegante de aquel lugar. La pequeña apretó su cuaderno contra el pecho, y respondió con un hilo de voz: «Estoy esperando a mi mamá. Ella limpia aquí». El comentario desató sonrisas contenidas entre los ejecutivos. Algunos incluso bajaron la mirada para no reír en voz alta. La niña parecía fuera de lugar, pero no retrocedió. Miró directamente al millonario, y su inocencia no parecía intimidada por las miradas que la juzgaban. La encargada de limpieza, su madre, apareció en la puerta intentando detenerla, pero ya era tarde. La curiosidad y la osadía de la niña habían captado toda la atención. El millonario soltó una carcajada burlona y dijo: «Vaya, tenemos una invitada especial». El reloj de pared marcaba las 10 en punto, y la luz se intensificaba sobre la mesa de cristal llena de documentos. El millonario, con gesto de diversión arrogante, le preguntó en tono sarcástico: «Y dime, ¿qué sabes tú de negocios, pequeña?». La niña respiró profundo, bajó la mirada un instante, y luego dijo con voz clara: «Yo hablo 9 idiomas». La sala entera quedó en silencio, como si las palabras hubieran flotado en cámara lenta. Los ejecutivos se miraron incrédulos, y luego estallaron en risas ahogadas, como si se tratara de una ocurrencia infantil. El millonario agitó la mano, restándole importancia, y dijo: «¿9 idiomas? Ni yo, con mis viajes por el mundo, logré tanto». La madre de la niña, avergonzada, intentó sacarla de allí, pero su hija no se movió. Sus ojos brillaban con una convicción que desarmaba cualquier burla. La atmósfera se volvió extraña, un contraste entre burla y expectación. El millonario, divertido, decidió ponerla a prueba delante de todos. «Está bien, pequeña prodigio», dijo con tono irónico. «Salúdame en francés». La niña respiró, levantó el mentón, y con un acento impecable dijo: «Bonjour, monsieur, comment allez-vous?». Los murmullos comenzaron. Algunos ejecutivos alzaron las cejas, sorprendidos. El millonario, intentando disimular, rió otra vez y dijo: «Bueno, cualquiera puede memorizar una frase», pero antes de que pudiera continuar, la niña añadió en perfecto alemán: «Es ist mir eine Ehre, Sie kennen zu lernen». El silencio fue más profundo. Ya no sonaba un simple juego. Su voz infantil llenaba aquella sala con un peso inesperado. La madre, con ojos de sorpresa y orgullo reprimido, no podía creer lo que escuchaba. Las cortinas dejaron pasar un rayo de sol, que iluminó justo a la niña, como si el momento fuera destinado a ella. El millonario, incómodo, cruzó los brazos y dijo: «Eso no prueba nada, niña. Seguro aprendiste frases sueltas en YouTube». Pero la niña no se detuvo. Con firmeza habló en inglés fluido, con un tono casi nativo. «It's not just phrases, sir. I can read, write, and translate in 9 different languages». Los ejecutivos dejaron escapar un murmullo colectivo. La incredulidad comenzaba a transformarse en respeto. El millonario apretó la mandíbula, sin saber cómo reaccionar. En sus ojos la risa inicial empezaba a convertirse en incomodidad.
La niña lo miró fijo, como si quisiera demostrarle que no había nada de casualidad en sus palabras. El ambiente, antes de burla, ahora estaba teñido de expectación. La madre intentaba intervenir. «Perdón, señor, mi hija no quiso interrumpir», pero la niña la tomó de la mano y dijo en voz baja: «Déjame, mamá». El millonario, intentando recuperar el control, le lanzó un desafío final. «Muy bien, si hablas 9 idiomas, hazlo frente a todos». Ella asintió con seriedad, y uno por uno, comenzó a recitar saludos y frases en ruso, italiano, portugués, japonés y árabe. Su pronunciación era precisa, su entonación impecable. El eco de aquellas palabras extranjeras llenaba la sala como un concierto inesperado. Nadie reía ya. Los ejecutivos guardaban silencio absoluto, asombrados. El millonario tragó saliva, sin saber cómo ocultar la impresión que comenzaba a apoderarse de él. El aire se volvió denso, como si cada respiración pesara más. La niña cerró su cuaderno, lo abrazó contra el pecho y con voz tranquila dijo: «Yo no soy rica, pero mi mente es mi tesoro». El millonario la observaba con ojos entrecerrados, incapaz de encontrar una respuesta inmediata. Los ejecutivos intercambiaban miradas, sorprendidos de que una niña pudiera hablar así. Afuera, las nubes se desplazaban lentamente, y un rayo de sol entraba directo sobre la mesa de cristal, como si el universo resaltara aquel instante. La madre, con lágrimas contenidas, apretaba fuerte la mano de su hija. Y por primera vez en mucho tiempo, el millonario no supo qué decir. Los relojes en las muñecas parecían avanzar más lento. El millonario, incómodo, se levantó de su asiento y caminó hacia la ventana. Desde allí la ciudad parecía diminuta. Volteó hacia la niña y preguntó: «¿Quién te enseñó todo eso?». La niña, con humildad, respondió: «Aprendí sola, con libros viejos, con audios gratuitos y con la paciencia de mi mamá, que nunca me dejó rendirme». Sus palabras retumbaron más fuerte que cualquier discurso empresarial. Los ejecutivos se miraron entre sí, conmovidos. La madre bajó la cabeza, como si su sacrificio estuviera siendo revelado al mundo entero. El silencio era absoluto. El millonario regresó a la mesa y apoyó las manos sobre ella. Su voz, ahora sin rastro de burla, sonó seria. «Nadie debería reírse de lo que no entiende». La niña lo miró con ternura, sin rencor. «Yo solo quería demostrar que todos tenemos un valor», dijo. La frase quedó suspendida en el aire, resonando en cada rincón de la sala de juntas. Los ejecutivos, que antes reían, ahora asentían lentamente, como si aprendieran una lección que no estaba en ningún manual de negocios. La luz del mediodía bañaba la sala, llenándola de claridad. El millonario respiró profundo, miró a la madre y dijo: «Tu hija es un genio, y yo he sido un necio». La madre, con lágrimas en los ojos, respondió en voz baja: «Ella solo quiere una oportunidad». El millonario se quedó en silencio unos segundos, reflexionando. Luego, con voz firme, declaró: «Desde hoy esta empresa apoyará su educación, porque el verdadero talento no entiende de clases sociales». Los ejecutivos aplaudieron suavemente, rompiendo la tensión que había gobernado la sala. La niña, sorprendida, sonrió por primera vez. El millonario se acercó a ella, se inclinó y le dijo: «Tú me diste una lección que jamás olvidaré». Afuera, el sol brillaba con más fuerza, y en la ciudad la vida seguía. Pero dentro de aquella sala se había sembrado algo nuevo: respeto. La madre abrazó a su hija con fuerza, susurrándole al oído: «Estoy orgullosa de ti». La jornada terminó con una imagen inesperada: el millonario caminando junto a la madre y su hija hacia el pasillo de salida, conversando como iguales. La atmósfera ya no era de burla, sino de reconocimiento. Los ejecutivos comentaban en voz baja, conscientes de que habían presenciado algo único. El millonario, con un tono más humano, dijo: «El futuro pertenece a quienes tienen hambre de aprender». La niña, con una sonrisa tímida, respondió: «¿Y a quienes creen en los demás?». El eco de esas palabras quedó grabado en todos los presentes, como un recordatorio de que el conocimiento es poder, y la humildad, su mayor fuerza. Y así, lo que comenzó como una burla, terminó como una lección inolvidable. Un millonario descubrió que la riqueza no siempre está en las cuentas bancarias. A veces, se esconde en la mente brillante de una niña humilde, y en el sacrificio silencioso de una madre que nunca se rinde. Las apariencias engañan, el talento no entiende de fronteras sociales, y el respeto puede nacer en los lugares más inesperados, porque al final, todos tenemos un valor que merece ser visto.